En esta lección hablaremos sobre las estructuras de control. Las estructuras de control nos van a permitir modificar el flujo normal en un programa. Hay diferentes estructuras de control. Generalmente, prácticamente se tienen que combinar para obtener los resultados esperados cuando nosotros estamos programando una aplicación. Hay algunos tipos de estructuras de control, por ejemplo, las que son condicionantes. En este caso se utiliza la condición if seguido de una condición y si la condición se cumple se va a ejecutar el código que está dentro de ese if. También hay algunas otras estructuras de control que tienen que ver con el valor de una variable y se van a hacer selecciones. Esto es un alternativo al if. Cuando se tienen muchas condicionantes, pues lo mejor es utilizar el select case. Hay otro grupo de estructuras de control que es para hacer ciclos, ejecutar instrucciones repetitivas. Para eso tenemos, por ejemplo, el do while. Tenemos también el for, un repeat en algunos lenguajes de programación. La estructura if then else lo que nos va a permitir es tener una condición. Se empieza a declarar en diferentes lenguajes, se utiliza la palabra if seguido de paréntesis. Dentro de esos paréntesis va la condición. Si la condición es verdadera, entonces se va a ejecutar las sentencias dentro de el cuerpo del if. También podemos agregar la sentencia else, es decir, si la condición no se cumplió, el flujo del control pasaría al else para ejecutar el bloque de sentencias, en este caso el 2. Tenemos otro tipo de condición también, el if y el else if, es decir, si la primera condición no se cumple, podremos hablar de la condición, de una segunda condición, ¿sí? Y así el flujo del control va pasando desde un if, un else if con una condición, otra condición, y en caso de no cumplirse ninguna condición podemos agregar al final de esos if un else. La sentencia select evalúa una expresión y para la expresión vamos a tener una serie de casos. De acuerdo a la expresión va a tomar como verdadero un caso y entonces se ejecutará un bloque de sentencias que pertenecen a ese caso. Hay estructuras iterativas o repetitivas. En este caso la primera sería while, donde también se agrega una condición y mientras la condición sea verdadera se va a estar ejecutando las sentencias que están dentro del bloque del while. Tenemos otra sentencia, la do while. La diferencia es que en este caso al menos se va a ejecutar una vez la sentencia, el bloque de sentencias. De ahí va a ser una comparación contra la condición y si esta se cumple se va a seguir repitiendo el bloque de sentencias mientras la condición sea verdadera, pero la diferencia con la estructura anterior, que es únicamente while, es que do while se va a repetir al menos o se va a ejecutar al menos una vez. Otra estructura de control iterativa es el ciclo for. En este caso se tiene una variable de control que se tiene que inicializar. Tenemos una condición y un incremento para esa variable de control. Mientras se esté ejecutando, cumpliendo la condición, entonces el bloque de sentencias se va a estar repitiendo. Y pues bueno, a continuación vamos a probar cómo se ejecutan estas estructuras de control tanto en el lenguaje PHP como en Java.